Ya nosotros vimos qué es el sujeto, qué es el predicado, cuál es el núcleo del sujeto y cuál es el núcleo del predicado. Sin embargo, el día de hoy vamos a indagar o vamos a explorar un poco más sobre el núcleo del predicado. Vamos a estar hablando de los verbos. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de los verbos, no nos podemos quedar solamente en que son el núcleo del predicado, ¿sí? Básicamente también es importante que podamos comprender que los verbos es todo aquello que nos expresa una acción dentro de un texto, ¿sí? Y que hay diferentes tipos de verbos. Por eso es que vamos a indagar un poquito más para que nos quede claro cuáles son esos tipos, cuál es la manera de usarlos y demás. ¿Listo, mis chiquitos? Entonces, más o menos eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, de lo que vamos a estar hablando. Entonces, como título tenemos el núcleo del predicado. Acá dice, ¿recuerdas que el predicado es la parte de la oración que indica lo que está realizando el sujeto? Entonces, hablábamos de que en una oración tenemos un sujeto, que es la persona que hace la acción, valga la redundancia, y tenemos un predicado, que es la acción que está haciendo esa persona, ¿sí? Hasta ahí yo creo que todos vamos bien. Eh, Hoy vamos entonces a indagar en el núcleo de ese predicado, que en este caso son los verbos. ¿Listo? Johnny, ¿tienes la manito levantada para leer? Sí, señora. ¿Me ayudas, por favor, corazón? Dice, el lenguaje nos permite expresar lo que pensamos, sentimos y hacemos dentro de una oración. El predicado es la parte que dice lo que ocurre con el sujeto, y su núcleo es la palabra más importante, la que da sentido y acción a todo el predicado. Conocerlo nos ayuda a escribir mejor, a comunicarnos con claridad y a entender mejor la palabra de Dios, que está llena de oraciones ricas en significados. Muchísimas gracias, querido Johnny. Entonces, mis amores, mis hermosos, es importante que recordemos esto. Ya lo habíamos visto, por eso no nos vamos a quedar aquí. Simplemente era un recorderis para cada uno de nosotros. Quisiera saber si para todos es claro. Si alguno tiene de pronto y dice, no, profe, yo eso todavía no lo he entendido, es el momento es ahora, ¿no? Claro, listo. Vamos a ir a nuestros objetivos del día de hoy. Isa, ¿me ayudas por favor con los objetivos? Sí, señora. Objetivos. Identificar el núcleo del predicado en diferentes oraciones. Analizar cómo cambia el sentido de una oración según su núcleo. Aplicar el conocimiento del núcleo del predicado en la escritura y lectura de textos. Relacionar el estudio del predicado con la manera en que comunicamos la verdad de Dios y nuestras ideas en la vida diaria. Muchísimas gracias, Isa. Entonces, eso es lo que vamos a identificar el día de hoy, que con el favor de Dios lo vamos a conseguir. ¿Listo, hermosos? Entonces, vamos a identificar el núcleo. Ya sabemos cuál es, pero vamos a ver cuáles son los tipos, cuáles son las clases y demás. ¿Listo? O sea, a conocerlo más, ¿vale? Analizar cómo se puede cambiar también el sentido de una oración dependiendo de cómo esté escrito el núcleo. Entonces vamos a ver esos cambios que se pueden efectuar. Vamos a aplicar el conocimiento del núcleo del predicado en la escritura y lectura, que eso ya lo hemos venido haciendo desde hace dos clases. Y pues claramente, como sabemos, todo está relacionado con el Señor, ¿no? Entonces, cuando hablamos claramente de acciones, de verbos y demás, de oraciones, pues siempre vamos a encontrar al Señor, a Dios ahí en medio de todo. Él es quien le da orden y quien nos permite que podamos aprender estas nuevas cositas. ¿Listo? Entonces vamos a avanzar, mis preciosos. Como siempre, por favor, no olviden entrar, leer. Es importante leer. ¿Listo, mis chiquitos? Entonces, por favor, para que lo apliquen. Y vamos a ir a nuestra idea fundacional. Samara, ¿me ayudas, por favor, con la idea fundacional? Bueno, profe. Idea fundacional, el núcleo del predicado. Así como del predicado es el centro que da sentido a la oración, Dios debe ser nuestro núcleo de nuestra vida. Sin Él, nuestras acciones quedan vacías. Con Él
todo lo que hacemos cobra propósito y dirección. Muchísimas gracias, Amara. Entonces dice, así como el núcleo del predicado es el centro que da sentido a la acción, es decir, una oración sin la acción, pues queda como inconclusa, no sirve, ¿sí? Es una oración que como que uno dice, no va a tener sentido, ¿sí? Lo que le da sentido a la oración es el verbo, la acción, ¿cierto? Pues asimismo como este núcleo del predicado es tan importante en una oración, asimismo debe ser Dios en nuestra vida. Dios es el núcleo de nuestra vida, Dios es el que dirige nuestras acciones, ¿sí? De hecho, cada cosa que vamos a hacer, deberíamos antes ponerla a los pies del Señor para que pueda ser Él quien nos dé dirección. Entonces, es una comparación muy linda porque cuando ustedes leen una oración y esa oración no tiene predicado, no tiene el núcleo del predicado, es una oración incompleta, es una oración que no va a tener sentido para nadie. Asimismo pasa en nuestra vida con Dios, ¿no? Cuando nosotros no lo tenemos a él como núcleo, pues es una vida que vacía, como sin sentido. Pasa muy similar. ¿Listo, hermosos? Entonces dice, sin él nuestras acciones quedan vacías. Con él todo lo que hacemos cobra propósito y dirección. Con Dios todo lo que hacemos cobra propósito y dirección. Y cuando escribimos, si queremos que haya propósito y dirección, pues claramente necesitamos el predicado, o si no, no lo va a haber nunca. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, mis preciosos? ¿Algún aporte? Profe, que pues siempre vamos a ver el lenguaje conectado con Dios y siempre es como una muestra clara de lo que Él es. Muchísimas gracias, mi Cami. Sí, de hecho, yo creo que el lenguaje más que una habilidad es un don que el Señor nos ha dado, porque pues es eso que nos permite comunicarnos, ¿no? Que nos permite tener comunión. Entonces, sí, gracias, Mikami, porque creo que en el lenguaje es en una de las cosas que más vemos presente la soberanía del Señor en nuestras vidas. ¿Alguien más, mis amores lindos? Profe, yo, y que por el lenguaje fue todo hecho, porque, o sea, el Señor por su lengua, el Señor por solo el hecho de hablar y expresarse bien, todo fue creado y Muchas todo fue bueno. gracias, Mikami. Exactamente, nosotros por la palabra fuimos creados. Quien creyera, ¿no? Imagínense en el Señor tan poderoso que con la palabra, como dice Cami, todo fue hecho. Nosotros fuimos hechos por la palabra. Entonces, sí, muchísimas gracias, Mikami, por complementar. ¿Alguien más, queridos? ¿No? No, Avancemos. señora, profe. Vamos a ir entonces a la reinvestigación. ¿Listo? Entonces acá hay un recorderis muy bonito. Dice, recordemos que las oraciones están formadas por sujeto, que es de quien se está hablando, ¿cierto? Recordemos que el sujeto puede ser un objeto, un animal, una cosa, bueno, cosa es lo mismo que objeto, una persona, ¿listo? A veces son cosas animadas también que les dan como ay, se me olvidó, características humanistas, ¿sí? Entonces puede ser cualquiera de estos, ¿vale? Y el predicado, pues básicamente es el complemento o la acción que realiza el sujeto. Eso hay como recorderis porque ya lo habíamos visto, ¿listo? También tenemos el recorderis del predicado, también ya lo vimos, pero es importante que refresquemos nuestra mentecita, ¿cierto? Entonces, Emi, ayúdanos por favor con el recorderis. Ok, profe. El de recordemos que es el predicado, ¿sí, señora? Sí, hermosa. Ok. El predicado es el conjunto de palabras que se agrupan en torno a uno de los dos números, núcleos de la oración. El verbo es un elemento necesario de la sentencia gramatical, es decir, es indispensable para que la oración tenga sentido. El predicado lo componen su núcleo, el verbo, y los complementos. Muchísimas gracias, Emi. Entonces, recordemos que el predicado es el conjunto de palabras que básicamente dan sentido a la oración o la complementan, ¿cierto? Entonces, decimos, ella está estudiando. El sujeto es ella, está estudiando, es el predicado y es lo que complementa. Y el núcleo del predicado es estudiando, porque es la acción o el verbo que ella está ejecutando.
¿Listo? Em, Claramente es indispensable para que la oración tenga sentido. Si la oración no tiene un predicado, no va a ser una oración. Eso ténganlo por seguro. Siempre se requiere el predicado para que sea una oración y para que tenga sentido. ¿Listo? Creo que ya y con eso complementamos. Ahora sí vamos a ir a un poquito más. Vamos a ir ya al tema que vamos a ver el día de hoy. Entonces, porfa, David, ayúdame con núcleo del predicado. Este también es recorderis. Sí, señora. ¿Ahí se escucha bien? Sí, corazón, te Bueno. escuchamos. Núcleo del predicado. El núcleo del predicado es la palabra más importante del predicado, ya que las demás palabras se agrupan y organizan sintácticamente en torno a esta. El núcleo del predicado es un verbo conjugado en forma personal que concuerda en persona y número con el sujeto de la oración. Muchísimas gracias, David. Entonces, claramente al ser el núcleo, debemos saber que las demás palabras se organizan en torno a este núcleo, ¿sí? Entonces, dependiendo de la acción, de esa misma manera las otras palabras se van a acomodar para que todo sea coherente y tenga un sentido. Entonces, imagínense en cuán importante es este núcleo. Esto también era recordar y entonces no nos vamos a quedar mucho tiempo acá, ¿listo? Vamos a ir a la historia. Entonces, por favor, Cami, ¿me ayudas leyendo historia? Historia breve. Desde la antigua Grecia, filósofos como Aristóteles hablaban de la estructura de las oraciones, identificando al sujeto y al predicado como los elementos esenciales para comunicar una idea. Con el tiempo, la gramática latina y la castellana retomaron y ampliaron estos conceptos, dando lugar a lo que hoy estudiamos en lengua española. Muchísimas gracias, mi Cami. Entonces, mis amores, debemos saber que el idioma, como siempre lo hemos dicho, viene desde el inicio de la creación, ¿no? Pero claramente tiene una historia, ¿no? Entonces dice que desde la antigua Grecia, los filósofos como Aristóteles empezaron a generar una estructura en la oración. Y entonces dijeron, bueno, esta primera parte la vamos a llamar sujeto. Esta parte de acá la vamos a llamar predicado. Si el sujeto el sujeto sin predicado no es una oración, simplemente va a ser un sujeto. Y empezaron como a ampliar los conceptos y a darle forma a lo que hoy conocemos. ¿Listo? Y por eso es que tenemos estas estructuras tan bien definidas, ¿no? Donde hablamos de un sujeto, de un núcleo del sujeto, un predicado, un núcleo del predicado, unos complementos, ¿sí? Y donde podemos determinar cada una de estas partecitas. Vamos ahora a la etimología. Por favor, Eli, ayúdame con la etimología. Núcleo proviene del latín nucleus, que significa parte central o esencial. Predicado viene de praedicare, anunciar, decir en voz alta. Así, el núcleo del predicado es la parte central de lo que se anuncia. Muchísimas gracias, Eli. Entonces, vemos que núcleo viene de núcleos y es una parte central, ¿cierto? Normalmente cuando hablamos de núcleo hablamos de centro. Y predicado viene de praedicare, que es anunciar, que es decir en voz alta, ¿listo? Entonces, también viene con el tema de la predicación, ¿no? Y podemos decir entonces que ya en conjunto, el núcleo es la parte central de lo que se quiere anunciar, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Está súper clarito, ¿cierto? Profe, yo, Dinos. o sea, cuando decía parte central, yo me acordé como que Cristo debe ser nuestra parte central para que nosotros vayamos y prediquemos y digamos lo que Él tiene para nosotros y para el mundo. Muchísimas gracias, Mikami. Sí, nosotros, lo que hablábamos, ¿no? El Señor es el núcleo en nuestra vida, entonces es muy importante que nosotros lo tengamos muy presente. Ahorita de vuelta vemos este videito que nos va a ayudar también. Recordemos que el núcleo de la oración, mis chiquitos, es el verbo, ¿sí? Por eso es que el día de hoy nos vamos a enfocar en verificar qué son los verbos, cuáles son los tipos y demás. ¿Listo? Aquí ya llegamos a nuestro tema, pero de regreso vamos a retomar, yo estoy toda enredada, peor que ¿Cómo te,
Yo también estoy así. Eso pasa, hay días de días. ¿Listo? Entonces, mis chiquitos, 9:50 conectados nuevamente, ¿vale? Para poder continuar con nuestro tema. Ya nos vemos. Adiós, profe. Ya nos vemos, lindos. Nos vemos.